Pregunto, mis amados, ¿es usted el pan para otros? ¿Es usted el vino para otros? ¿En el contexto concreto? ¿O usted vive para usted? ¿O usted vive para usted? Dice la hermana Juárez hablando de Jesús, que Jesús nunca hizo nada para él. ¿Te lo imaginan? ¿Te lo imaginan? Jesús no hizo nunca nada para él. Por eso fue que él dijo, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la esperanza, yo soy la luz. Él es solución, Él es respuesta a cualquier situación humana, hasta los muertos. Y vino para que tú y yo, si aceptamos ser discípulos de Jesús, seamos lo mismo. ¿Entienden eso? ¿Sí entienden eso? ¿Somos un hecho o somos otro cuento? Y si somos otro cuento aquí, hermanos, fuego extraño, anatema, sacrilegio. Porque, hermanos, tratar con las formas cultuales que Jesús estableció no puede ser pantomima, esquizofrenia, teatro. Tiene que ser un hecho. Jesús es el hecho de comunión. Y el hecho de comunión quiere decir en términos concretos, lo mío es tuyo. Lo mío es tuyo. Lo mío no es mío. Lo mío es tuyo. Eso es lo real. Lo demás es teatro. Y es hipocresía. Y es esquizofrenia. Y eso fue lo que se volvió el cristianismo y la liturgia en todas las religiones institucionalizadas. Y en las que no son institucionalizadas también. En San Juan 17, ustedes han leído esto muy bien, ¿ok? En San Juan 17, el Señor Jesús dijo lo siguiente. Ahora, versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. A ver. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y en verdad han conocido que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y yo soy glorificado en ellos. ¿Es eso un hecho en nosotros? Es hecho un hecho en nosotros. La iglesia triunfante, la iglesia triunfante, ese es el hecho de la iglesia triunfante.
Ese no es un cuento en la iglesia triunfante. En la iglesia triunfante eso es un hecho, eso es una realidad. En la iglesia triunfante, hermanos, la cena del Señor no es una ceremonia, no es un rito, es celebrar el hecho de que el egoísmo mío hace rato fue crucificado juntamente con Cristo y que ya no vivo para mí, sino que vivo para los pecadores. Entonces celebremos, entonces regocijémonos, entonces partamos el pan juntos, no como símbolo, sino ratificación del hecho que hay en nuestra vida. Ustedes saben qué es el DNA, ¿verdad? ¿Qué hay en ese DNA de nosotros? ¿Comunión o egoísmo? ¿Qué hay? Porque, hermanos, es la hora en que esto debe de ser vivido en la experiencia de comunión. Si no, nosotros estamos listos para arder como el cebo de los carneros al fin del milenario. El egoísmo, lo mío, no va a trasladar, no va a trascender al reino de Dios. Todo el que tenga valores de tenencia va a ser quemado. El que tenga valores de tener está preparado para la quema. Difícil entender eso. Muy difícil entender eso. ¿Ok? Hermanos, los únicos valores trascendentes, los únicos valores que van a la eternidad en la segunda venida de Jesús son los valores de ser. Los valores de tener tienen que ser quemados aquí antes de que Él salga del lugar santísimo. Y eso es locura. Eso es locura para el egoísta. Eso es locura para el que no ha nacido de nuevo. Eso es locura para el que no tiene el DNA de Dios en sus células. Pero eso fue lo que Jesús estableció. Eso fue lo que Jesús vivió. Y por eso les dijo Él: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. Hermanos, qué absurdo, qué ridículo, qué anatema. Qué anatema viven los machos disque bautizados. Los machos bautizados en el cristianismo como Constantino no tienen comunión ni con la que duerme a su lado. Ella no sabe ni cuánto gana, ni cuánto tiene, ni cuánto posee, ni qué negocios ha hecho. Cristianos bautizados como Constantino, corrompiendo los propósitos, los ideales y la realidad santa de lo que quiere decir: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, que por vosotros ha sido y será derramada. Hermanos, ¿discernimos lo que hay detrás del símbolo? ¿Vemos lo que hay detrás de esa ceremonia? ¿O nosotros simplemente jugamos a la religión institucionalizada?
y hacemos el show. Hacemos el show. Hacemos el teatro de lavarnos los pies y comer el pan. Uy, hermano, yo no quiero fuego extraño. Tengo miedo al fuego extraño. Desde hace muchos años el Señor me introdujo sin darme cuenta a la gravedad, a la seriedad y a la solemnidad de tomar estos emblemas. Porque si no es un hecho en mi vida el elemento de comunidad, simplemente soy un burlador de Jesús. Y lo estoy escupiendo de nuevo en su rostro. ¿Vive usted en comunidad? ¿Vive usted en comunidad en su hogar? ¿Es usted ofrenda a su esposa? ¿Es usted ofrenda a su esposo? Porque ahí comienza la comunidad. Ahí comienza la comunidad. Su esposa, unida a un macho, y todos los días tiene que pedirle para las papas. El diario. ¿Es esa comunidad? O eso es cultura colombiana egocéntrica, podrida, degenerada. Y los sábados hacemos la pantomima de que somos cristianos. Mis amados, comunión es lo que es Dios. Comunión es lo que es el Espíritu Santo. Comunión es lo que es Jesús. Todo lo del Padre es para el Hijo. Todo lo del Padre es para las criaturas que formó. Todo. Todo lo del Espíritu Santo es para todos los pecadores. Todo. Sin reserva de nada. ¿Qué se reservó Jesús en esta tierra? ¿Qué guardó Jesús para sí en esta tierra? ¿Qué guardó para sí? ¿Qué economizó Jesús aquí en este mundo? ¿Entendemos qué es participar del pan? ¿Entendemos qué es participar de la sangre? Lo hemos participado en el núcleo del hogar, porque si no somos sangre para ella, si no somos pan para ella, si no somos pan y sangre para los hijos, ¿seremos para los enemigos? ¿Seremos para los enemigos? Entonces lo nuestro es ¿qué? ¿Qué es lo nuestro entonces? ¿El cristianismo de Constantino? ¿El cristianismo de teatro? ¿El cristianismo de política? ¿El cristianismo social? ¿El cristianismo de apariencia? Y para mí eso es el cristianismo de hoy, y los sismos de hoy, y las ceremonias de hoy, y no quiero ser instrumento de repetirlas. ¿Cómo son sus desayunos? ¿Cuántos extraños están en su desayuno cada día? ¿Participamos a los vecinos, a los extraños, a los enfermos? ¿Los participamos de nuestro pan? ¿O la despensa es solamente para mí? Esa es la realidad de Jesús. Dale vosotros de comer. Y eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Ustedes piensan que Jesús hizo ese pedido por teatro?
¿Por teatro lo hizo? ¿Por probarlos? ¿O Jesús lo hizo por realidad? Dadles vosotros de comer. Y lo primero que pensaron ellos fue en el dinero, la plata, presupuesto. Y calcularon, ni un salario de años, ni todo el año aquí, es suficiente para darle comer a esta gente. Hermanos, comunión implica, la comunión de Jesús implica que tú eres la solución a tu prójimo, que tú eres la esperanza de tu prójimo, que tú eres la respuesta de tu vecino y que tú tienes la solución y la respuesta a tu enemigo, comenzando con la suegra, terminando con el guerrillero, con el ladrón, o con el que te hiere y te ha calumniado. Ese es Jesús. Por eso dijo: yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Y eso es lo que es verdad. Lo demás todo es mentira. ¿Dónde está usted? ¿Dónde estamos en esta hora? ¿En lo mío? ¿En lo mío? ¿En lo mío? Somos los más degenerados si estamos en lo mío. Todo el que está en lo mío va a arder como el cebo de los carneros en poco tiempo. Y lo único que va a permanecer es los que han vivido en función de otros. Y sobre todo en este contexto de pecado. En este contexto de pecado es donde debemos revelar que vivimos para otros. En el cielo, ¿qué vamos a demostrar allá? Pero aquí es que debemos demostrar si estamos listos para la comunidad trascendente de la eternidad. La palabra comunión del Nuevo Testamento es la famosa palabra tan gastada entre nosotros que ya ni la mencionamos. Koinonía. Esa es la palabra del Nuevo Testamento por comunión. Koinonía. Y ese fue el ministerio que Jesús realizó aquí con sus discípulos. Y yo quisiera hacer esta tarde otra vez una pregunta. ¿Qué es usted? ¿Quién eres tú en relación con Jesús? ¿Quién eres tú en relación con Jesús? Si tuviéramos tiempo sería bueno que cada uno lo contestara. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo en relación con Jesús? Ricardito. ¿Hombre de negocios? ¿Ha sido hombre de negocios? Uy, para los negociantes sí es difícil entender esta cosa. Yo no sé cuántos negociantes van a llegar al reino de los cielos. Yo no sé. Agricultores me imagino que muchos, pero negociantes, ¿qué es negocio? ¿Qué es negocio? ¿Lo mío? ¿Sí o no? ¿O negocio lo de otros? ¿Qué es negocio, mis amados? ¿Y nos gusta vender y comprar, Ricardo? ¿Nos gusta vender y comprar? Yo no sé cuántos van a vender a comprar en el cielo. Yo no sé. ¿Ok?
Yo no veo ninguno en el cielo comprando y vendiendo. ¿Ok? En el cielo no veo a nadie haciendo negocio. ¿Ok? Los de la verdad presente negociando aquí, ganando aquí. ¡Qué herejía! ¡Qué herejía! Ok. Hermanos, ustedes creen en el decreto. Yo no sé ni para qué les digo que levanten la mano. A mí no me gusta hacer las estadísticas. ¿Cuántos de ustedes creen en el decreto de Apocalipsis 13:17? Yo he encontrado muy poca gente entre lo que decimos coinonía, verdad presente, mensaje de los tres ángeles, que creen en el decreto de Apocalipsis 13:17. Que ninguno podrá comprar ni vender. ¿Ustedes creen en ese decreto? ¿Están preparados para vivir sin comprar y sin vender? ¿Han encontrado la solución para no comprar ni vender? ¿Han encontrado la solución? En este tiempo, los que están entrando en la experiencia de la verdad presente están experimentando que ni necesitan comprar ni vender. ¿Entendemos esa locura? ¿Entendemos esa herejía? En la iglesia primitiva, de la piedad primitiva que se desarrolló, no había ningún necesitado. Ningún necesitado había. ¿Se lo imaginan? Debería de preguntarles a ustedes la otra estadística, que levanten la mano cuántos están necesitados. Porque en la iglesia triunfante no hay ningún necesitado. En la Odisea, en la militante, en las nominales, llámenlas como las quieran llamar, en los ismos o en los que no son ismos, necesitados es lo que hay, hasta de amor, de cosas ni se diga. Comunión. ¿Entendemos nosotros lo que es coinonía, lo que es comunión? La iglesia primitiva, todos los días era una experiencia de comunión. Todos los días. No era cada congreso. Cada congreso hacemos la pantomima de lavarnos los pies y de que comer juntos. ¿Ok? Y ya está preocupado por el presupuesto. Lo que fue Jesús hace 2000 años es lo que nosotros debemos de ser en nuestra propia esfera. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores. ¿Creemos en Él? ¿Creemos en el verdadero? Muéstrame con las obras. Y las obras deben ser las mismas obras de Él. Dale vosotros de comer. Y eran 5,000. Y le medimos hasta la esposa. ¿Sí o no? Y le negamos hasta la esposa. Los bautizados cristianos como Constantino. Y la esposa es limosnera.
Yo no sé cómo será la cultura ahora aquí en Santander, pero cuando yo era muchacho, los machos dejaban el dinero para el diario y ella esperaba la limosna para el diario. Hermanos, los cristianos, en la cultura del diario, ella limosnera y el macho con la plata en el bolsillo, sin comunicarle nada. Y los sábados cantando, ya todo dejé, ya todo dejé, ya todo dejé. Aleluya, gloria al Señor. Ancianos de iglesia. Oh. ¿Qué es comunión? ¿Qué es participar del pan? ¿Qué es participar de la sangre? En la vida cotidiana de alguien que ha conocido la verdad, la puerta, el camino, la resurrección, la vida, y es esperanza y pan para la humanidad. En su esfera, en la esfera de cada cristiano, es una respuesta a la comunidad donde vive. Ese, mis amados, va a ser el fuerte clamor. Ese va a ser el fuerte clamor. Y ya nosotros, muchos de ustedes deberían de estar en el fuerte clamor de Isaías 58. Viviendo para partir el pan. Déjala tranquila, déjala que duerma, déjala tranquila. ¿Ok? Dale más sueño. Dale más sueño. ¿Ok? Hermanos. El Señor Jesús vino a la tierra con un solo propósito: ser respuesta a cualquier problema humano. Y para Él ser respuesta en cualquier problema humano, no podía haber en Él una célula de egoísmo. No podía haber en Él interés propio. El interés propio es diabólico. El interés en lo mío es diabólico. Quien inauguró eso fue Lucifer. Y por eso el gran principio del amor, el real principio del amor, es sin interés en. Y la mayoría de nosotros nos casamos con interés en, por lo menos en la satisfacción sensorial. Es muerte. Y todo eso debemos de arrepentirnos para entender cuál es la esencia de la comunión con Dios. Vengo a un versículo aquí, porque lo insinué hace rato. ¿Ok? A ver. ¿Quién eres tú? Julio Aponte. ¿Quién eres tú en relación con Jesús? ¿Quién eres tú? ¿Quién es cada uno de nosotros aquí en relación con Jesús? ¿Amigo de Jesús? ¿Curioso de Jesús? ¿Paciente y enfermo de Jesús? Un turista, queremos conocerlo. ¿Cómo están los ojos? Si es alto, si es gordito, si está flaco. ¿Qué somos nosotros en relación con Jesús? Porque Jesús, hermanos, vino aquí a la tierra a dos cosas fundamentales. La primera, abrir el camino del perdón.
dar la solución al problema del pecado, y para solucionar el problema del pecado tenía que rendir la sangre, darse total como ofrenda, para poder quitar tu culpa, para poder llevar mi culpa, para poder perdonarte a ti, perdonarme a mí, para que Él pudiera justificarnos. Él tenía que satisfacer la ley, y el inocente tenía que morir, no en símbolo, en hecho, en realidad. Y ese fue el hecho de la cruz, y abrió el camino a la justificación. El precio fue la sangre. Pero no solamente vino a eso, vino a otra cosa. ¿A qué vino Él? A ver, ¿a qué otra cosa vino Jesús? A ver, Julio, ¿a qué otra cosa vino Jesús? ¿Ah? Una mejor que esas. Lucas 14. Vamos a ver. Lucas 14. Lucas 14, versículo 33. Escuchen a la otra cosa que vino Jesús. Hermano, Jesús no vino a que nosotros nos sentáramos aquí. Jesús no vino a que nos entramos en un templo. ¿Cuántas bancas hizo Jesús? ¿Cuántos asientos hizo Jesús? Y era carpintero, y de los buenos. ¿Cuántas bancas hizo Jesús? ¿Ah? Ninguna. ¿Quién sentó el cristianismo? ¿Quién sentó el cristianismo? Constantino sentó el cristianismo, y nos podrimos nosotros y nos quedamos solamente con los símbolos, nos quedamos solamente con las ceremonias, nos puso banquita y renunciamos a la fe, al sacrificio y a la abnegación, y seguimos cantando con nuestro egoísmo. Ya todo dejé. Dice que por seguir a Jesús. Mentirosos, que esquizofrénicos tan terribles, puro sacrilegio, fuego extraño. Discernimos. Julito, ¿está entendiendo, Julito? Lucas 14:33. Así pues, ¿quién? A ver, ¿cuál quiere ser ese cualquiera aquí? A ver, ¿cuál de aquí quiere ser ese cualquiera? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia ¿a qué? No puede ser mi discípulo. ¿Qué somos nosotros con Jesús? ¿Curiosos? ¿Interesados? ¿Negociantes de la religión? ¿O pacientes? Queremos que nos saquen los demonios. Queremos que nos quite la hemorragia. Queremos que nos quite la lepra. ¿Qué queremos de Jesús? ¿Qué necesitamos de Jesús? Que nos cure y que nos sane. Jesús vino a conseguir discípulos. ¿Cuántos aceptaron esa comunión? ¿Cuántos aceptaron esa comunión? ¿Cuántos aceptaron? Doce aceptaron. Uno terminó en la pantomima. Uno terminó haciendo teatro cuando llegó la hora. Y el otro que
le tocó hacer un poco de teatro en el Getsemaní. Casi que quedan 10 nada más. Casi que quedan 10. Por misericordia, Pedro se arrepintió de su esquizofrenia. Y lo que había negado después como que se arrepintió. ¿Quién es Julio? Frente a Jesús. Curioso, turista, creyente, amigo o discípulo. Constantino le quitó el discipulado al cristianismo. E hizo la pantomima, oiga, Constantino, hermanos. Yo creo, hermanos, que el diablo preparó a Constantino perfectamente bien. Es el diablo quien preparó a Constantino. El primer show de Constantino fue bautizarse. ¿Ok? En ese tiempo, bautizarse un emperador, un político de eso, para la apariencia de que era cristiano, eso era una estrategia política de alta alcurnia. No lo hacía cualquiera. ¿Ok? Oiga, pero el diablo fue más allá, el diablo lo inspiró más allá. En los días que Constantino se bautizó, estaba en lo que están algunos de ustedes, Wilson. Estaba en boga, la moda estaba, la teología de la naturaleza de Jesús, el conflicto cristológico. Más serio que el de ahora. Y el cristianismo estaba partido en relación con la naturaleza de Jesús. El cristianismo partido. E interesante, Constantino no era ningún tonto. Constantino se dio cuenta de cómo estaba el cristianismo internamente. Y entonces fue Constantino. Oiga, qué diablo tan especializado el diablo. El diablo sabe hacer teología. Entonces el diablo le dice a Constantino que para arreglar el cisma en relación con la naturaleza de Jesús, que haga el concilio. Y fue Constantino quien cita el concilio de Nicea en el 325. Un político citando el concilio ecuménico para resolver el problema de la división de la naturaleza de Jesús en el año 325. ¿Lo entienden ustedes? ¿Lo entienden? Hermano, eso de la cristología, Wilson, eso es más viejo que el dulce. ¿Ok? Eso es el problema de cómo se originó Jesús, si fue engendrado, si no fue engendrado, de dónde apareció el Espíritu Santo. Eso es viejísimo. Eso es viejísimo. Y los que no conocen la historia del cristianismo están entretenidos con esa tontería ahora. ¿Ok? Constantino, qué sabiduría diabólica, utilizado para destruir el discipulado de Jesús. Y entonces nos dio templos, nos dio bancas, hasta buena música, y nos sentó. Y nosotros estamos contentos que estamos sentados en la iglesia, contentos, siguiendo la historia de Constantino. Y después hablamos nosotros que Constantino fue el que introdujo la ley dominical. Lo más terrible para mí, hermanos, es que Lutero
en el siglo XVI no fue capaz de quitarnos la banca. A Lutero le faltó quitarnos la banca y regresarnos al movimiento de Jesús. Regresarnos al movimiento de Jesús, hermanos. Hermanos, Jesús no inauguró ni una banca, no hizo ningún templo, no edificó ninguna oficina, no tuvo ningún escritorio. ¿Entendemos esa locura? Jesús lo que hizo fue darle el poder y la fuerza a un movimiento de fe y de amor alterocéntrico. Y la condición era renunciar. ¿A cuánto? ¿A cuánto, Hermes? ¿A cuánto? ¿Era jueguito? ¿Era jueguito? Uy, hermanos, en los días de Jesús eso era real y concreto. Todo. Los cristianos de hoy no saben qué es todo. Los cristianos de hoy no saben qué no es. Para nosotros esta cuestión de iglesia y teología simplemente es un juguete. Jugamos a la religión. Todo el poder que recibió Lutero en un solo versículo. Y yo creo que el Señor sabía que lo que hizo Lutero fue suficiente y todavía no había necesidad de quitarle la banca al cristianismo. ¿Quién eres tú en relación con Jesús? Ricardo, ¿quién eres tú en relación con Jesús? Hágase la pregunta. Él se la hizo a los discípulos. ¿Y ustedes? Primero les preguntó, ¿y el mundo qué dice? ¿Quién soy yo? Y después le preguntó a ellos, ¿y ustedes? ¿Ustedes qué dicen que soy yo? Y cuando nosotros respondemos, hermanos, a esa pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Lo decimos de labios o es un hecho lo que decimos? ¿Es un hecho lo que decimos o es solamente un cuento? ¿Qué es el Salvador? Y ese es el espiritismo más terrible del cristianismo, que decimos que es el Salvador y nosotros estamos podridos en egoísmo. Si es el Salvador, la obra que lo demuestra, es tu experiencia en comunión, tus hechos de comunión, tus hechos de participación. Y tu casa, como la casa de Isaías 58, no es que abras tu casa, y el hambriento, y el desnudo, y el drogadicto, y el canceroso, y el que lleno de artritis, y los desheredados, y las viudas, y los huérfanos, y los desechables en tu casa, partiendo el pan con gozo, con alegría. Y nadie decía ser suyo lo que tenía. He ahí el hecho, el fuerte clamor, como esto va a terminar. Una revelación de que Dios es amor. Y así como comenzó la iglesia primitiva en Roma, que Roma tembló por el testimonio de los discípulos misioneros que se encargaron de los enfermos y la salud de la gente destruida. Nosotros no entendemos eso hoy. Hermanos, en los días de Roma, en los días de Jesús, en los días de Roma, el que se enfermaba era decreto de muerte. Ni sabían de aseo.
pueblo judío no se enfermó porque el pueblo judío recibió por tradición desde Moisés las medidas profilácticas más asombrosas y más científicas. En esos elementos de inmundo y limpio, el Señor le entregó la mejor profilaxis y la mejor medicina preventiva a todo un pueblo. Y hoy nosotros todavía somos cochinos. Y no utilizamos el agua. Y no distinguimos qué es limpio ni qué es inmundo. Hermanos, si Moisés tuviera hoy que escribir Levítico 11, hermanos, una Biblia entera serían los productos inmundos que hay. Y no solamente un capítulo. ¿Sabe usted la diferencia entre lo inmundo y lo limpio? ¿Y huye usted de lo inmundo y solamente está en lo limpio? Característica simple para hacer este último ministerio final. En los días de Roma, el mundo pagano no sabía nada de eso, de limpio y inmundo, y por eso en el pueblo judío no había pestilencias, por las medidas que habían recibido por revelación. Y con esas medidas los discípulos fueron a Roma, incendiaron el mundo griego, se comprometieron con los enfermos y la gente se asombraba, y un cristiano era conocido, era porque se identificaba con los enfermos. Jesús les había enseñado cómo realizar la obra del discipulado. ¿Qué dice el linaje de Juárez en este tiempo final? ¿Qué dice ella? ¿Cuál es el brazo derecho? ¿Cuál es el brazo derecho? ¿Cuál es la cuña de entrada? ¿En qué clase de experiencia? En una experiencia de comunión. Recibisteis de gracia, dad de gracia. ¿Estamos en ese movimiento? Ese movimiento, hermanos, no necesita bancas, no necesita templos, no necesita edificios, no necesita nada. Lo único que necesita ese movimiento es fe y amor. Eso fue lo que Él estableció, eso fue lo que Él instituyó. Él no instituyó ninguna persona jurídica, Él instituyó un movimiento de fe y amor. Y en 1844 y en los años anteriores, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, desarrolló lo mismo. Igual, un movimiento de fe y amor. ¿Se ha perdido? ¿Quién lo resucita? ¿Quién lo resucita? ¿Estamos dispuestos a ser los instrumentos para resucitar y ser parte de ese movimiento final? Será una experiencia en comunión. Es gratuita a todo aquel que crea. Hermanos, un vínculo sin celos, un vínculo sin egoísmo, un vínculo sin envidia, un vínculo sin competencia, un vínculo sin codicia, un vínculo sin buscar lo mío, un vínculo sin intentar ganar lo mío, sin adquirir lo mío, sin poseer lo mío, un vínculo solamente de amor y de fe. Es lo que el Señor está obrando silenciosamente en el mundo. El Señor lo está haciendo. Ha querido a ti hacerte miembro de ese movimiento. Y lo único que impide ese movimiento es tu yo y mi yo. Es el único obstáculo. Y ustedes saben, en la tierra nueva, en el mundo trascendente, ningún anticristo va a entrar por las puertas de la ciudad de Jerusalén. ¿Quién eres tú en relación con Jesús?
¿Quién eres tú? ¿Otro sectario? ¿Otro sectario? Otro sectario. Casi todo movimiento de reforma cae en el sectarismo, en el exclusivismo. Y tenemos temor y tenemos miedo de tocar los fariseos, de tocar los saduceos, de tocar los herodianos. ¿Ok? Y desconocemos que los herodianos, los fariseos, los saduceos, los sicarios, quien sea, los pecadores, los leprosos, necesitan el testimonio de Jesús, de alguien que sea común con Jesús, de alguien que haya conocido a Jesús. Oh, mis amados, Jesús fue ofrenda, Jesús fue sangre, Jesús fue pan al Sanedrín, a Caifás, a Anás. Jesús fue sangre y fue pan al centurión, a los que lo crucificaron. Jesús fue pan, fue sangre, fue vida a todos. Cananeos, sirofenizos, extranjeros, circuncidados, incircuncisos. A todos Jesús fue pan, vida, sangre, perdón, esperanza. Y el que viene a Él lo constituye en lo mismo como es Él. Y te habilita a ti para que en tu esfera tú reveles al Cristo, a Jesús. Y por eso San Juan en el Apocalipsis dice: he aquí los que tienen la fe de Jesús. He ahí los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí, a Ricardo? ¿O estamos en un mismo sectario? De esos ten propio de la verdad presente o de los tres ángeles. Y simplemente es teatro, pero no hay fondo, no hay hecho y no hay realidad. Hermanos, desde 1844 terminaron los símbolos. Los símbolos terminaron en 1844. Tú debes de estar en el lugar santísimo por la fe, brillando como una estrella a perpetua eternidad, revelando y enseñando la justicia de Jesús. Es la hora de resplandecer con el resplandor del firmamento. Jesús fue un resplandor, Jesús fue un fuerte clamor, y su fuerte clamor fue simplemente su experiencia, su vida alterocéntrica, derramada donde había dolor, necesidad, enfermedad, miseria, pecado, angustia, estrés, anarquía. Y los que van a terminar esto van a ser estrellas brillando como el resplandor del firmamento en medio de la noche oscura de Isaías. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Para eso es la comunión. Para eso es la comunión. Lo demás, absurdo. ¿Quién eres tú en relación con Jesús? Concluyo, hermanos. ¿Estamos listos para la comunión? ¿Queremos hacer la comunión auténtica? ¿O queremos hacer la comunión teatral? Solo tu corazón lo sabe. Que el Señor nos permite entrar en esta solemnidad sagrada, que no debe representar simplemente lo que fue Jesús, sino que debe ser
el testimonio de que nosotros somos uno con Él y uno con nuestro hermano, así como Jesús fue uno con nosotros para constituirnos en este ministerio de reconciliación.